Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla. Namaste, bienvenidos, aquí estamos, Gustavo Cansobre y Aldana Tenaglia. Le damos la bienvenida aquí a Niquetán, en los micrófonos de FM Radio Cultura, al citarista argentino Pablo Camaño. Buenas tardes, Pablo, bienvenido. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Te hemos visto compartir ese importante festejo que realizó la Embajada de la India en Argentina en ocasión del Día de la República. Y queríamos que nos contaras un poco cómo es tu recorrido con la música de la India y con la India en general, si es que encontraste a la India en algún momento de tu vida o a veces la India tiene esos recursos de buscar y hacer que aparezca dentro de la vida de cada uno de nosotros. Bueno, por suerte sí, pude oler, ver a la India y bueno, vivir un tiempo allá. Y bueno, empecé igualmente meditando a mis 20 años, más o menos alrededor del 2009, empecé a hacer una meditación japonesa que se llama Zazen. Y eso me llevó a, bueno, conectar un poco con la espiritualidad, con algo personal mío. Y yo ya venía estudiando ya hacía 10 años aproximadamente guitarra, piano. Y bueno, quise conectar un poco mi disciplina como músico y la espiritualidad. Y di a parar con el sitar y con todo el background que viene de la cultura india. Y bueno, de a poco, por suerte, conecté con la escuela Sargam, que es una escuela de música clásica de India, indostánica precisamente. Diferenciamos la música indostánica cuando nos referimos a la música del norte de India, y la música del sur es la música carnática, que no sufrió tantas invasiones en el periodo mogol, en el año 1100, y tanta mezcla cultural, bueno, con musulmanes. Y bueno, obviamente, bueno, ahí tiene popularidad el sitar, porque en realidad viene de origen persa. Pero bueno, se mezcló con la cultura y con la espiritualidad de India. Y bueno, dio a parar esa mezcla cultural con el instrumento sitar. Y la verdad que bueno, en Sargam fue, digamos, un lujo para mí poder estar del otro lado del continente y poder ya tener clases al instante con gente muy, muy capaz, bueno, con Ariel Chav, que lo fundó junto con Rasikananda Das en el año 95. Y ya digamos como que toda esa energía de ir a India en los años 80 y traer información hizo que acá en Argentina ya haya información de primera calidad para poder estudiar y poder también recibir a mi maestra, que fue Krishna Chakrabarti, que fue discípula de Ravi Shankar. Ella viene de una familia... Una de las grandes maestras. Sí, por una de las supuesto. grandes maestras de sitar dentro de la India, que lamentablemente hace poquito tiempo nos ha dejado, pero que ha desarrollado un legado tanto en la ejecución como en la pedagogía muy importante desde diversos lugares, entre ellos en la famosa universidad BHU, que le llaman en India, ¿no? La Universidad de Benares. Exacto, sí. Sí, ella fue directora y bueno, por ejemplo, cuando yo estaba en Benares, viajé en el año 2018 al 19.
O sea que fue, digamos, un año antes de la imposibilidad de poder viajar por el tema de la pandemia. Y me pasaba de ir a conciertos, sentarme tal vez al lado de algún músico que te das cuenta que era maestro porque se acercaban otras personas y le tocaban los pies. Eso es algo muy típico en India, ya que bueno, es como un paso de energía que tiene el maestro que se enraiza, se canaliza en los pies y el discípulo, como un acto de agradecimiento, le toca los pies para que ese conocimiento baje y uno pueda aprender. Entonces cada vez que iba a la casa de mi maestra, bueno, era algo normal de hacer. Ella cuando recibe eso levanta las manos hacia el cielo justamente para funcionar como un canal. Y me sucedía que estaba tal vez en un concierto escuchando algún citarista o algún cantante. Bueno, todo el tiempo había conciertos, por suerte, al aire libre. Y, y hablando con esa persona, que era profesor de la Universidad de Benares, ella, la esposa, se quedó hablando con mi pareja y dice, ah, sí, él también estudia citar. ¿Y con quién estudia? Dice, con Krishna Chakrabarti. Ah, él también. O sea que por más que él estaba dando clases en la Universidad de Benares, seguía estudiando con Krishna en su casa, ¿no? Desde el lado más puro de la conexión entre un maestro y un discípulo, que lamentablemente, bueno, o sea, no lamentablemente, sino que la academia es una cosa y el conectar con un maestro es otra. Y ambas funcionan, lógicamente, pero con diferentes intensidades a la hora de transmitir la información. Como todo instrumentista, estudiaste también técnica vocal porque es la manera en que se aprende en la tradición clásica la música de la India. Sí, con Ratnavali, bueno, por suerte siempre hubo exponentes que vinieron a Argentina. Krishna Chakrabarti vino en 2 ocasiones y Ratnavali, ella es india, pero vive en la ciudad de Río, en Brasil, y pudo venir a hacer cursos intensivos y bueno, transmitir el estudio de los ragas de la forma vocal, que para cualquier instrumento es vital conectar con la voz, porque la voz es el instrumento principal y el más complejo. Y a partir de eso, bueno, el sitar o la flauta van emulando lo que sería la voz humana, el carácter de la voz. Es la verdad el camino, ¿no? El camino, si hay que empezar con el sitar, bueno, pero de alguna manera conectar con la voz. Estuviste hablando, Pablo, de las distinciones que hay entre la música de la India del sur y del norte. Esas distinciones siguen aún hoy día vigentes, o sea, estás hablando de dos tradiciones musicales que están vivas, ¿es así? Por supuesto, sí. La gran diferencia es los instrumentos. Si recordamos la imagen de Sarasvati, que es digamos, la deidad que representa las artes y el conocimiento, está con una vina, que vina sería un instrumento de cuerdas, que se llama Sarasvati Vina. Y es tradicional del sur, ya que bueno, en el sur no se encuentran sitares. Por suerte pude recorrer un poco del sur, más por la zona de Kerala, y se ven otros instrumentos. Es otra cultura, como así también cambia el idioma, ¿no? Que hablan urdu. Bueno, tienen un montón de idiomas y dialectos. India es tan inmensa que es la cultura, bueno, encontrás muchísima diversidad, tanto en la música como, bueno, en los idiomas, en las costumbres, pero sí se siente otro, hasta incluso en la danza, ¿no? Cuando hablamos del Sangeet, que sería las artes que involucran el teatro, la danza y la música,
También vemos que en el sur se baila Bharatanatyam, que es otro estilo, y en el norte Kathak, que bueno, también son diferentes. Yo creo que la gran diferencia se radicó en lo que se llama el Darbar, en los palacios del norte, en el cual el músico pasó a estar apadrinado por maharajas o por gente, digamos, de la corte que les proveía, digamos, protección, los resguardaba en su, digamos, como palacio, y sus instrumentos fueron tocados allí. Entonces, con la acústica trabajaron mucho los instrumentos para que puedan resonar dentro del recinto, dentro de la acústica que tenía el darbar. Diferente es el sur tal vez eran instrumentos más grandes, con sonidos más graves, más llenadores, porque se tocaban al aire libre generalmente. Entonces creo que también hubo digamos, como cuestiones más allá de los estilos que fueron más una necesidad de acoplarse a lo que el contexto, ¿no?, que cada uno tenía, cada región tenía. Bien, muchísimas gracias. Este aporte que haces en esto que para nosotros es importante a través del programa, de ir haciendo docencia para que el espectador se vaya formando en la escucha de estas artes tan milenarias y a su vez tan vivas que estás cultivando. Y contanos, Pablo, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto? Porque seguramente, además de las presentaciones que haces como intérprete, estás dedicado a la enseñanza. ¿Qué actividades próximas tenés de cursos en los que transmitas toda esta experiencia y este conocimiento? Bueno, principalmente me manejo con redes sociales. Me pueden encontrar como pablo.citar en Instagram o en Facebook, o si no, por medio de la escuela Sargam, que siempre estamos organizando talleres. Va a haber un curso intensivo en junio, que es un curso intensivo que se hace hace 25, 20 y pico de años, que todos los años, bueno, se junta gente que ya estudia o gente también que quiere iniciar. Y aparte, yo estoy ya terminando, ¿no?, ya por promocionar en abril, un curso de 8 clases que se llama El despertar del Nat Yoga musical. Un poco para que conectemos con el Nat, que sería el sonido supremo, y poder, a partir de esa conexión con ese sonido supremo que hace que toda esta matriz sea posible, poder conectar con la música de India, que la finalidad es esa, ¿no? Si hay algo que nos enseña esta música de carácter tan espiritual, es poder conectarnos más allá de nosotros con ese sonido interno, que en el yoga lo entonan con el Om. Entonces, el Nat Yoga musical es un curso que diseñé para que el sonido supremo, el Nat, se conecte con el yoga, que es el vehículo, y que así pueda aparecer la música y que cobre también el sentido, más allá de aprender una escala, de aprender tal vez de memoria una composición, sino poder conectar, ¿no? Poder transmitir esa parte espiritual que tiene y que enriquece, ¿no?, esta música. Maravilloso. Nuestros oyentes van a estar escuchando después de esta nota y en todos los intervalos musicales del programa de hoy, la música justamente ejecutada por Pablo Camaño. Así lo encuentran en las redes para vincularse e informarse sobre este curso, y quedamos a tu disposición para cuando te presentes, Pablo, para dar a difusión las actividades que organices. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio y un gusto hablar con ustedes. Vamos entonces a la música de Pablo Camaño.